Ha llegado marzo y con ello también vuelve la agenda legislativa, volvemos a abordar todos los grandes temas y las grandes reformas que espera sacar adelante el gobierno. ¿Cuál es el escenario actual? Vamos a estar conversando de eso junto al presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Se nos vino marzo, como decías tú. Se nos vino marzo y con muchas cosas. Y hay que retomar un montón de cosas. Antes de la agenda legislativa, el tema del ex militar venezolano, que bueno, ya conocemos el desenlace, todavía quedan muchas cosas por aclarar respecto al móvil, porque se hizo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Fueron muy críticos quizás mientras que la investigación estaba avanzando más rápido de lo que pensamos? Nosotros como Renovación Nacional, y creo que en general era el punto de vista de buena parte de los chilenos, teníamos una primera cosa clara, que es que queríamos que se hicieran todos los esfuerzos por recuperar con vida a este militar venezolano. Eso era lo primero y lo único que nos importaba. Fuimos a decirle eso a la ministra del Interior y al subsecretario Monsalve, diciéndole que desde nuestro punto de vista no nos tenían que dar ninguna información, porque no correspondía, pero que sí supieran de que lo único que nos interesaba era eso. Después ya veríamos cómo, quién, por qué, etcétera. Pero lo primero era recuperar con vida al militar venezolano. Eso no ocurrió lamentablemente. Eso no ocurrió. Pero lo que sí le hicimos ver al gobierno en esa reunión era que nos parecía sumamente malo, así derechamente contraproducente, de que un asesor del subsecretario Monsalve, asesor pagado por la Subsecretaría de Interior, que es Juan Andrés Lagos, descartara cualquier vínculo de Venezuela respecto de este delito, cuando en general, en principio, todas las pistas vinculaban, y creo yo, siguen vinculando a este asesinato con Venezuela. No le corresponde a un funcionario del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría del Interior, hacer ese tipo de declaraciones. Y eso se lo hicimos ver porque era contraproducente justamente para la investigación. La misma ministra ha dicho que no se ha descartado ninguna hipótesis hasta ahora. Así, entonces, que un funcionario finalmente que depende de la ministra esté diciendo que él descarta completamente que Venezuela tiene algo que ver, era una cosa que nos pareció muy mal y que se lo hicimos ver. ¿Y qué le dijo la ministra? En palabras sencillas, porque después el presidente creo que tuvo una reacción completamente insólita. El día en que sabemos todos en que había sido encontrado el cuerpo del militar venezolano, el presidente Boric, en vez de empatizar con esta situación, dar unas palabras de condolencias a la familia, en fin, y asegurar de que se iba a investigar todo, en vez de eso, sale a defender al Partido Comunista. Es la cosa más... ¿Qué le pareció? No, lo encontré verdaderamente insólito. El país estaba preocupado de una cosa y el presidente estaba preocupado de otra cosa completamente distinta. Y vuelvo, anticomunismo visceral. Pero vuelvo a insistir, ¿existe ese el presidente, no tengo idea, yo no lo tengo, tal como lo dije todos los días. El señor Lagos, Juan Andrés Lagos, el asesor del Ministerio del Interior, tiene todo el derecho, si quiere ser comunista o no quiere ser comunista, problema de él. Si es que él admira profundamente a Maduro y lo que ocurre en Venezuela, bueno, por muy raro que a mí me parezca, es problema de él. Pero lo que no puede hacer es él, siendo funcionario de la Subsecretaría del Interior, salir a desmentir o a rechazar teorías porque simplemente desde el punto de vista político a él no le conviene. Él se debe al gobierno en que trabaja. Él es asesor, recibe un sueldo y por tanto no puede hacer nada que perturbe ni el trabajo del subsecretario Monsalve ni el trabajo de la ministra Toá. Ya, pero pese a ese reclamo, él se equivocó. Ya, pese a ese reclamo, lo que hace el presidente es darle un espaldarazo al Partido Comunista. Entonces, bien lejos de haber llamado al orden eventualmente a esta persona. Lo insólito del presidente, más allá de lo de Lagos, que debe haberlo llamado al orden o derechamente haberle pedido el cargo, en fin, harina de otro costal. Pero lo insólito es el momento en que lo hace. Cuando todos estábamos impresionados por el hallazgo de esta persona asesinada a 1,5 metros bajo tierra, adentro de una maleta, debajo de un radier, todos estaban con la mirada ahí, pensando en su familia, en lo que había ocurrido, etc. El presidente sale a defender
al Partido Comunista. Entonces, aquí hay un desajuste en los momentos y en las opiniones. El presidente, por supuesto, respecto al Partido Comunista, también es libre de pensar lo que quiera. Pero hay momentos y momentos. Ese día, el día sábado, el Twitter no era, como lo hizo él, defiendo al Partido Comunista, sino que el Twitter era de condolencia a la familia, de preocupación por lo que había ocurrido y de comprometer que efectivamente se iba a hacer todo lo posible, y espero que se haga todo lo posible, para investigar cuál fue el móvil. Finalmente, este es un asesinato muy poco común, en un modus operandi extremadamente profesional. Todo indica que fue asesinado inmediatamente, es decir, después del secuestro, que no hubo nunca jamás intención de negociar nada, de pedir plata, de extorsiones, nada. La manera en que fue encontrado también es muy llamativo y espero sinceramente que esta investigación siga su curso y sepamos qué ocurrió. Esta reacción del presidente, algunos dicen desconexión, o las prioridades que definitivamente no son las mismas que la ciudadanía, usted la ve reflejado en también lo que viene, porque a propósito de este caso se habla de inteligencia, la necesidad de avanzar en eso, se han presentado las reglas de uso de la fuerza, o sea, tenemos muchos desafíos más allá de este caso en particular, porque incluso descartándose cualquier móvil político, estamos hablando de una persona que la secuestran y la asesinan, podría ser entonces cualquier persona. A ver, los desafíos en esto son muchos. Voy a dejar esta insólita reacción del presidente Boric, ahora ya la dejo a un lado, simplemente tomamos nota y dejamos constancia de esto insólito que ocurrió el sábado, pero con la ministra Toá y el subsecretario Monsalve y el ministro de Justicia Luis Cordero, en la reunión que tuvimos el miércoles pasado, hablamos justamente de los desafíos de futuro. Chile está enfrentado a una criminalidad nueva. Desde que entraron las bandas del crimen organizado, estamos en otra figura. Que yo le pregunto por qué el Partido Comunista ha sido especialmente crítico de esta agenda de seguridad, han rechazado muchos de los proyectos, entonces, ¿dónde va a estar el corazón o la mente del presidente? ¿En avanzar o en apoyar al Partido Comunista y no avanzar en esta otra línea? Inteligencia, por ejemplo. Yo espero que el presidente en esto no tenga titubeos como los ha tenido en otras ocasiones. Y que haga verle al Partido Comunista de que esto es una cuestión de Estado, que la agenda de un partido en particular, como es ese partido, no puede pasar por arriba de los intereses del Estado. Chile tiene una criminalidad nueva, las bandas internacionales entraron, y eso lo sabemos, yo mismo he tenido reunión con el fiscal general de Colombia, y el vínculo es absolutamente demostrable entre lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Perú y lo que ocurre en Chile. Y por lo tanto, una modernización de nuestra ley de inteligencia, o tener una verdadera ley de inteligencia, una modernización de la ANI, la Agencia Nacional ver cómo se gobierna, quizás una modificación del COSENA, a propósito de que lo citaron en febrero, ver, a lo mejor ahí hay un buen mecanismo y un buen paraguas que de alguna manera controle y maneje la información, asesorando al presidente de la República de qué es lo que ocurre y cómo se debe avanzar, dónde tenemos problemas en todo lo que es el control digital de la información, toda la ciberseguridad, la información más normal que hoy día lleva la ANI. En fin, son tantas las aristas y es tan complejo todo este mundo que yo espero total claridad del presidente de la República y de todos sus ministerios. Lo veo en su ministra de Interior, quiero ser justo, lo veo en el subsecretario Monsalve, pero espero que no caigan en tensiones internas que finalmente impidan avanzar hasta donde tengamos que avanzar. En esto hay una mirada de Estado. Nosotros como Renovación Nacional, y creo que toda la oposición está convencida de que aquí tenemos que ponernos pantalones largos, que no tenemos ni la capacidad ni la estructura orgánica para enfrentarnos a lo que nos estamos enfrentando. Todo esto en año de elecciones. Eso hace un escenario un poco más complejo. Ayer el alcalde de Lo Barnechea decía, ojo, esto no está ganado, está totalmente abierto, si es que no hacemos lo que hay que hacer, bueno, podemos perderlo todo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo ustedes con ese diagnóstico? A ver, las elecciones, este año tenemos de gobernadores, de alcaldes, concejales y cores. Nadie tiene elecciones ganadas de antemano y eso es de perogrullo. Para ganar elecciones hay que hacerse atractivo para la ciudadanía. ¿Y atractivo quién es? Son los partidos y son las personas que de alguna manera
logran liderar, logran proponer y son creíbles en lo que proponen y dicen. O sea, no basta solo con que el gobierno esté desacreditado, tiene que ganarse ese espacio. Nunca. ¿Se está haciendo algo para ganarlo realmente? Nosotros siempre estamos trabajando, tratamos de generar propuestas en temas de seguridad, en temas de economía, en temas de salud, en temas de educación. Estamos perfectamente conscientes en Renovación Nacional de los inmensos desafíos que tiene el país y de que este país además está completamente entrampado hace mucho rato. Si tú lo miras bien, Bárbara, y uno mira los últimos 10 años de Chile, en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno, se impulsaron 3 reformas que probablemente son las reformas más importantes que se han hecho en Chile en los últimos 10 años. Y estoy seguro que se impulsaron de muy buena fe. Fue la reforma tributaria del año 2014-15, la reforma educacional y la reforma electoral. Las 3 bien cuestionadas ahora. Y si miramos la historia de esas 3 reformas, ya con cierta distancia y viendo qué es lo que pasó efectivamente, llegamos a una conclusión muy triste y además de triste, bastante terrible. Las 3 reformas fueron muy malas, le hicieron mal al país. La reforma tributaria no solamente no recaudó sino que además de eso generó un antes y un después en el crecimiento económico de Chile. Fue un verdadero freno a la inversión y al dinamismo que los chilenos esperábamos. La reforma educacional a esta altura casi nadie la defiende. No solamente no se logró ninguno de los propósitos, sino que la educación pública cada vez está peor y cada vez más lejos de la educación subvencionada y la educación particular pagada. Es decir, no se logró nada. Y la reforma electoral, está bien, había que terminar con el binominal, hacerle correcciones, pero se hizo tan mal que finalmente dinamitó el sistema político y hoy día casi no hay 2 visiones. Hay que modificar completamente todo eso. Entonces, ¿por qué recuerdo esto, Bárbara? Porque si en Chile nos seguimos equivocando y equivocando en las cosas importantes, la verdad es que le vamos a entregar a nuestros hijos un país lleno de problemas. ¿Usted ve algo como eso? ¿O ese riesgo, la reforma tributaria y la reforma pensiones que propone el gobierno? Yo no quiero ver riesgos. Lo que quiero ver es simplemente un análisis de lo que nos pasó hace tan poco. Por eso, pero determinar igual en 10 años con la misma conclusión. Y por lo tanto, empujar y empujar no tiene sentido. Aquí hay que buscar los datos, hay que buscar la evidencia. Las prioridades las pone la política, pero finalmente la solución en particular tienen que tener un mínimo de racionalidad, de análisis científico y de demostración de que lo que se va a hacer efectivamente va a resultar. No podemos seguir tirándonos a piscinas vacías en el que finalmente es el país y particularmente la gente más vulnerable la que paga las consecuencias de malas reformas. Entonces, lo que pasó hace 10 años atrás, yo no quiero que vuelva a ocurrir. Y es por eso que le vamos a insistir al ministro Marcela, a la ministra Jara, al presidente, a la ministra Toá, a todos los que tienen que ver en estos proyectos de ley. Mira, nos tendremos que dar el tiempo, pero aquí hay que tener consensos, no solamente de objetivos políticos, sino que también tener consensos de que las herramientas más técnicas, efectivamente conducen y son apropiadas para lograr objetivos. Porque si nos volvemos a equivocar en la magnitud que nos equivocamos en la anterior reforma tributaria, no quiero ni explicar cómo es el futuro económico de Chile. Si no hacemos una corrección importante en la reforma electoral, los problemas que tenemos en el Congreso los vamos a seguir viviendo. Y la reforma educacional hay que hacer una verdadera contrarreforma, porque sinceramente, de acuerdo a todo lo que se ve, lo que se pensó y lo que se hizo no resultó. En el caso de la educación, una cosa muy breve, porque había muchas dudas respecto a si se iba a poder iniciar o no las clases en Atacama. Finalmente el ministro y desde el SLEP de Atacama dicen que algunos colegios no van a poder partir, la mayoría sí. ¿Qué le parece eso después de tantos meses para prepararse? Meses de clases que perdieron los niños y amenazas de huelga de hambre de profesores. Lo de Atacama es símbolo de cosas mal hechas, mal ejecutadas, lideradas muchas veces por personas que no son las apropiadas para el cargo y que demuestran que la política se adueñó de la educación generando todo tipo de trastornos.
Yo he conversado con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el senador García Ruminó, con el senador Proens, que es justamente el senador de la región de Atacama. Todos ellos estuvieron la semana pasada con el ministro, con el colegio de profesores, con las comunidades locales apoderados, con profesores. Y uno empieza, y yo les preguntaba, porque me decían, hay colegios que tienen todas las ventanas rotas. Y yo decía, pero ¿cómo? Esto ya se sabe hace 3 meses, hace 4 meses, pasó todo el verano. Y los famosos SLEP o la gobernanza, o cualquier persona, el ministro Cataldo, nadie pudo en 3 meses ir a poner ventanas en un colegio. Es algo... Habiendo los recursos claro, disponibles. Y no es que no esté la plata, está toda la plata, pero como todo el ministerio, todo el SLEP, los alcaldes, no son capaces de poner ventanas en un colegio durante 3 o 4 meses. Puertas rotas, no es que tengan un hoyito, que tengan una mancha, no. Puertas absolutamente hechas pedazos. No pudieron cambiar una puerta en 3 o 4 meses sabiendo lo que pasó. La crisis que hubo el año pasado, que esos niños perdieron en la práctica todo el segundo semestre. Bueno, todo nuestro Ministerio de Educación, y por eso es que yo le pido y digo aquí al ministro Cataldo, ¿cómo es posible que ya en lo mínimo de lo mínimo, que es poner ventanas, este país no sea capaz de reaccionar y poner ventanas en 3 o 4 meses? Pero da la sensación que no pasa nada, porque la autoridad dice, miren, van a llegar, incluso en el Instituto Nacional, los niños se enteraron recién que van a ir un día por medio a clase, es como que diera lo mismo, súper cotidiano. Todas estas cosas pasan por personas. Cuando nadie se hace cargo, cuando todos miran para el lado, cuando dicen, no, es que fue el subrogante, y uno dice, bueno, y el subrogante, no, es que el subrogante se fue de vacaciones, bueno, y el subrogante no pidió licencia. Y bueno, al final, es desesperante, porque algo, y vuelvo, lo verdaderamente importante es la educación, lo que pasa en la sala de clases. Pero ¿qué esperanza puedo tener yo de que lo que ocurre en la sala de clases sea bueno cuando algo tan básico como que en 3 o 4 meses no se pusieron ventanas y no se cambió una puerta, logró hacerse? Entonces aquí, Bárbara, hay un problema de marca mayor. Y el ministro Cataldo y quienes dirigen la educación en Atacama y en otras partes del país no pueden seguir mirando esto así como que, bueno, pasan los meses. Esto tiene sentido de urgencia. Es absolutamente urgente, porque realmente estamos hipotecando lo que pasa con todos esos niños que simplemente no reciben educación. Volviendo al tema de elecciones, temas políticos, y en pocos días va a ser el homenaje al expresidente Piñera. ¿Qué le parece que Republicanos no va a asistir? Leí la entrevista de Arturo Esquella, yo había estado con él, y están todos invitados. Es un homenaje al presidente Piñera, es un homenaje que Chile Vamos, es decir, Renovación Nacional, Evópoli y la UDI le hacen al expresidente Piñera, y están todos invitados. Naturalmente no van a ser oradores, en fin, pero yo creo que quizás no van como directiva, pero sí pienso que en calidad personal, porque hay muchos republicanos, estoy pensando en Martín Arrau, por ejemplo, que tiene un rol relevante en el Partido Republicano y que fue un intendente y delegado presidencial del presidente Piñera en Ñuble y lo hizo muy bien. Yo creo que a él probablemente y a otras personas más del Partido Republicano les nace ir, y bienvenidos todos. Lo mismo yo creo que va a haber alguien de demócratas, a lo mejor alguien de amarillo, en fin, y todos muy bienvenidos, porque de lo que se trata es rendir un homenaje a 30 días de su fallecimiento al presidente Piñera. Republicanos, en esa entrevista que usted decía, dicen también que van a competir en Las Condes y que no se sienten cómodos con un pacto o alianza o nada similar con la centroizquierda. ¿Qué le parece eso? Lo que pasa es que aquí yo creo que palabras van sacando palabras. Hace semanas atrás el senador Walker de Demócratas había dicho que él no quería tener ningún tipo de pacto con republicanos. La respuesta era bastante obvia, que iba a venir de republicano, y ocurrió este fin de semana. Que yo tampoco. Yo tampoco quiero, así que no hay problema. No, pero, y aquí hablo como presidente de Renovación Nacional y como integrante de Chile Vamos, nosotros creemos que se debe generar un bloque opositor amplio. Probablemente es difícil la relación entre un demócrata y un amarillo y republicanos,
pero Renovación Nacional, que está, vamos a decirlo, al medio de esta pequeña diferencia de opiniones, nosotros sí vamos a hacer todos los esfuerzos y creo que los partidos de Chile Vamos nos van a acompañar en esto. Vamos a hacer todos los esfuerzos y creo que lo vamos a lograr, de tener una coordinación con el mundo demócrata y amarillo y también una coordinación con republicanos. Pactos de misión principalmente, no es que sean alianzas necesariamente. Son coordinaciones. Y a lo mejor entre ellos no es necesario que estén tan en una mesa, pero a través nuestro es perfectamente posible lograr coordinaciones, porque lo que nos interesa es representar a la inmensa mayoría de los chilenos que hoy es opositor a este gobierno y que quiere una mejor conducción. Eso es lo que queremos lograr y proponer para el país de aquí a las elecciones de 2 años más. Una última cosa, Santiago, porque va a ser una de las más grandes batallas. Si no es Felipe Alessandri, ¿quién le puede competir a Gracie Hasler? A ver, creo que hay muchas personas con la capacidad y el conocimiento para competir y ganar. La comuna de Santiago ha tenido un deterioro absolutamente notorio y por lo tanto pienso yo que quienes viven en esa comuna, la capital que es tan simbólica, quieren también un cambio de ¿Quién es? ¿Él está descartado o todavía no? No, yo estoy seguro de que, ¿Lo pueden convencer? de que Felipe Alessandri finalmente se va a poner la mano en el corazón y si es que se da cuenta de que es importante para Santiago y para el país que él asuma ese liderazgo, yo estoy seguro de que llegado el momento va a decir, está bien, lo hago. Ahí está la esperanza entonces, ahí está la ficha puesta. Yo creo que es difícil pensar en una persona más apropiada que Felipe Alessandri para dirigir Santiago. Yo he estado con funcionarios de la Municipalidad de Santiago y todos, fíjate que es raro ver tanta unanimidad, todos quieren que vuelva Felipe Alessandri, no solamente por su liderazgo, también por su empatía, por su don sus buenas relaciones con las personas, con los funcionarios. En fin, cuando uno va a la Plaza de Armas, él hizo en los subterráneos que hay en la Plaza de Armas algo que ningún alcalde nunca había hecho: mejorar los camarines, los baños, los comedores, todo, para que todas esas personas que están encargadas del aseo estuviesen bien. Ese tipo de detalles los tiene Felipe Alessandri. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros acá en emol.com.